Bienvenidos chiquillos, este es el práctico número 3 de polímeros industriales. En este práctico lo que vamos a hacer es síntesis de un termoplástico. Nos corresponde poliestireno. Vamos a sintetizar poliestireno, el cual vamos a utilizar el monómero, ¿cierto? El monómero de estireno, y lo vamos a polimerizar vía radicalaria. Para eso vamos a utilizar un iniciador, el peróxido de benzoilo, ¿cierto? Como solvente en este práctico vamos a utilizar tolueno, ¿sí? Y para precipitar el polímero una vez ya preparado, vamos a utilizar metanol. Para eso, acá tenemos los monómeros. Si se dan cuenta, los monómeros, no sé si se ven en la cámara, son líquidos, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el estireno, líquido. ¿Sí? Para eso tenemos que retirarle el inhibidor, ¿cierto? Los estirenos, generalmente los monómeros, vienen con un inhibidor para evitar que se polimericen solo, que se autopolimericen con el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, acá pasó eso, si se dan cuenta, tenemos acá un frasco similar, pero el líquido no cae porque se polimerizó en el interior, ¿sí? Ingresó oxígeno, ¿cierto? Y comenzó la polimerización en el interior. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Para eso vamos a utilizar un tubo de ensayo, bastante grande, grueso. Vamos a ponerle una tapa de goma para evitar el ingreso de oxígeno. Lamentablemente sería ideal retirar todo el oxígeno del interior, ingresar nitrógeno, pero vamos a hacerlo de esa forma, con una tapa sencilla. Y lo vamos a poner en un baño termostatizado aproximadamente a 100 grados Celsius. Durante una hora vamos a esperar a que la reacción ocurra y luego vamos a precipitar y veamos si podemos obtener finalmente un sólido blanco. ¿De acuerdo? Ese sólido blanco lo vamos a limpiar, secar y posteriormente le vamos a hacer algunas caracterizaciones químicas. Luego continuaremos. Gracias. Bien, acá podemos ver un par de frascos que contienen el monómero, ¿cierto? El estireno. Acá tenemos estireno, dice sin iniciador, ¿sí? Son compuestos líquidos, ¿sí? Así se vende en ese formato. Y acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Pero este es de años anteriores, de 2 años creo, o un año, el año anterior, no sé. Sí, del año anterior. Pero si se fijan, miren, ya no es tan líquido, ¿sí? Solidificó, ¿se ve? Solidificó en el interior del frasco y esto es debido a que se polimerizó, ¿ya? Por la presencia de oxígeno. Los monómeros generalmente se guardan, ¿sí? Y se almacenan con un inhibidor en el interior, ¿sí? Una molécula pequeña, ¿sí? Que impide que comience el proceso de polimerización. Para eso lo primero que debemos hacer es eliminar ese inhibidor. De lo contrario vamos a ver disminuido, ¿cierto?, el rendimiento de polimerización. O sencillamente la polimerización no va a ocurrir. Bien, vamos a utilizar este tipo de tubo, ¿cierto? Un tubo bastante grueso, bastante grande, con estos tapones. Estos tapones no van en esa posición, van al revés, ¿sí? La parte más delgada, más pequeña, va hacia dentro del tubo, pero lo vamos a poner esta vez de esa forma porque es mucho más fácil retirarlo, ¿cierto? Y ponerlo de esa forma. Y no corremos el riesgo de quebrar el tubo y accidentarnos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con tolueno, ya lo mencionamos, ¿cierto? Solvente tolueno. Vamos a precipitar el polímero en metanol, porque es insoluble en metanol. El polímero sí es soluble en tolueno, ¿sí? Ahí están estos tapones de goma, ¿cierto? Los septum, así les llamamos. Y vamos a hacer toda esta reacción una vez que juntemos todos estos reactivos acá, en el interior de nuestro tubo, ¿cierto?, de reacción. Vamos a ponerlo en un baño termostatizado. Vamos a visitar el baño termostatizado. El baño termostatizado está por acá, ¿sí? En este momento está en 51 grados y sigue aumentando la temperatura, ¿sí? Vamos a ponerlo en este baño, llamémosle muy antiguo baño María, ¿cierto? Se llama un baño termostatizado, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar agua. Así que el agua lo podemos calentar cerca de los 100 grados Celsius. La reacción se va a llevar a cabo cerca de los 100 grados, ¿de acuerdo? Así que allí en este baño termostatizado vamos a poner nuestro tubo durante aproximadamente una hora de reacción.
Bien, en nuestro proceso de polimerización vamos a utilizar como iniciador el peróxido de benzoilo, ¿de acuerdo? Un peróxido orgánico, que es este que está acá, ¿sí? Peróxido de benzoilo. Luperox es el nombre comercial de la marca registrada, Luperox, peróxido de benzoilo. Y si se dan cuenta dicen 75%, ¿cierto? Con agua. ¿Sí? Eso quiere decir que contiene agua. Cuando abramos este frasco vamos a ver que es un sólido de color blanco y que se pega en todos lados y es porque tiene cierto un porcentaje bastante alto de agua. ¿Sí? Este peróxido de benzoilo se debe manejar así de esa forma, nunca seco. Podríamos hacerlo de forma seco, ¿sí? En algún momento podríamos pedirlo, pero el problema de los peróxidos y en particular de este tipo de compuestos es que son explosivos. Si se dan cuenta, abajo en la etiqueta, el frasco, dice, hay una llamita, ¿cierto? Eso es peligro de explosión, ¿de acuerdo? El peligro en la manipulación de este tipo de compuestos principalmente porque se descompone con mucha facilidad, o sea, pasa de sólido a gas de forma muy rápida, y básicamente esa es la definición de un iniciador o de un explosivo, ¿de acuerdo? Un sólido que se expande rápidamente de sólido a gas, o un líquido que pasa de líquido a gas, genera una explosión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para manipular este tipo de compuestos debemos utilizar material ojalá plástico, en este caso yo voy a usar una espátula de teflón, ¿cierto? Para poder sacar la cantidad de masa que nos indica la guía. ¿Mm? Lo otro, destaparlo, ¿cierto? Y al taparlo, no presionarlo con mucha fuerza, tengan cuidado con él. Este tipo de compuesto se descompone y explota bajo presión también, ¿cierto? Si yo lo presiono mucho, también podría ocurrir una explosión. Es por eso que es importante mantenerlo hidratado. ¿Sí? Este tipo de compuesto nosotros lo guardamos en el refrigerador para mantener la humedad en el interior y cerrado, por supuesto. ¿Sí? Vamos a utilizar para esto una balanza analítica. Si se dan cuenta, tenemos 4 decimales, bastante precisa, para sacar la cantidad de peróxido que se necesita. Una vez utilizado el peróxido, ¿cierto? Se tapa el frasco y se guarda en un lugar seguro, que en este caso lo tenemos en el interior de nuestro refrigerador. Bien, la guía nos solicita tomar 0,3 gramos de peróxido de benzoilo, ¿cierto? 0,3 gramos de peróxido de benzoilo y ponerlos en el interior de nuestro tubo. Es lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a tomar 0,3 grados de esto. ¿Cómo se utiliza una balanza analítica de este tipo? ¿Sí? Generalmente las balanzas analíticas están en el interior de una campana, ¿cierto? En un lugar cerrado, muy estables para evitar vibraciones. Además siempre tienen un nivel, no sé si se ve aquí, un nivel. Hay una burbuja ahí, tenemos que ajustarlo porque está descalibrada. Si se fijan, la burbuja está por allá, por atrás, ¿cierto? ¿Sí? Seguramente alguien movió esta balanza. Debemos ajustarla, ¿cierto? Una vez que está ajustada y equilibrada, digamos. Vamos a poder utilizar la balanza, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer entonces es nivelar nuestra balanza. Bien, ya la nivelamos. Si se dan cuenta, la burbuja que está en el nivel 7 ya está en el centro, ¿sí? Para eso, para nivelar una balanza, generalmente las dos patas delanteras, esas dos ruedas que ustedes ven ahí abajito, ¿cierto? Son las que se giran o hacia la izquierda o hacia la derecha para mover esa burbuja al centro. La parte trasera de la balanza generalmente no tiene estas patitas, ¿cierto? Para ajustar, pero sí lo tienen las delanteras, ¿de acuerdo? Una vez que realizamos eso, ya estamos listos para hacer la medida que se requiere. Vamos a poner este sistema en cero, ¿cierto? Ustedes saben que con este botón taramos en la balanza, ¿cierto? Está en cero. Y ahora podemos utilizar, hay un error por supuesto, en el último decimal dice ahí, podemos utilizar nuestra balanza. ¿Sí? Para eso, lo primero que tenemos que hacer, y con mucho cuidado, es abrir una de las ventanas de nuestra balanza, ¿cierto? ¿Sí? Ubicar nuestra cápsula, ¿cierto? Para amasar, lo ponemos ahí en el interior. Cerramos este sistema, se cierra, ¿sí? Se espera un momento que se estabilice, ¿sí? Y a continuación voy a tarar. Bien, ahí tenemos nuestra balanza en cero, ¿sí? Esperamos unos segundos, excelente. Bien, vamos a abrir ahora nuestra balanza, ¿cierto?
Y vamos a tomar un poco de esto y lo vamos a amasar allá. ¿Cuánto exactamente? 0,3 gramos. Bien, ahí tenemos 0,3016, 0,15, ¿sí? No es necesario que todos los decimales estén en 0, ¿sí? Solo es importante anotar si la masa que voy a utilizar. Veamos el interior de este frasquito. Fíjense que hay gotas de condensación en el interior del frasco. ¿Se ven? Ahí están. ¿Sí? Y es un sólido blanco, ¿sí? Un poco aglomerado, ¿sí? Ahí está. Este es el famoso peróxido de benzoilo. Lo vamos a tapar para evitar que la humedad, ¿cierto?, se elimine. Solo quería que lo mirara para que vean cómo es. Bien, ahora que tenemos nuestra masa, ¿cierto?, vamos a tomarla y vamos a ponerla en el interior, ¿cierto?, de nuestro tubo de reacción. Bien, para continuar con el proceso, con la parte experimental, ¿cierto?, de este práctico, tenemos acá estireno, perdón, el monómero de estireno, ¿cierto? 5 ml en el frasco, 20 ml en este vasito de 20 ml de tolueno, ¿sí? Y acá tenemos nuestra muestra, el tubo de ensayo, ¿cierto?, que ya fue, donde ya amasamos el iniciador que está en el interior, un sólido blanco que está allí, ¿cierto? Lo que vamos a hacer a continuación entonces es tomar primero el solvente, ¿cierto? Los 20 ml del solvente, tolueno, lo vamos a agregar acá. Bien, vamos a tratar de solubilizar un poco esto, ¿sí? Si se dan cuenta está un poco turbio, claro. Ahí está, ¿se nota? Vamos a solubilizar el iniciador, que es bastante, ¿sí? Bien. Recuerden que estaba en agua, por lo tanto esa parte turbia que ven ahí es muy probable que sean gotitas muy pequeñas de agua. Se disolvió ya el iniciador, ya no hay sólido, no se observa sólido, ¿cierto? No hay un sólido, pero sí observamos una turbidez, ¿sí?, que debe ser básicamente por el agua. Y a continuación, ¿cierto?, le vamos a agregar el monómero, el estireno, ¿sí?, a la reacción, ¿sí? 5 ml de monómero. Excelente, ¿sí? Ya tenemos la mezcla completa, ¿sí? Lo vamos a agitar, ¿sí? Y le vamos ahora lo vamos a poner ahora en el baño termostatizado, aproximadamente a 90 grados Celsius, por 1 hora, para que el proceso de polimerización comience, ¿de acuerdo? Para esto le vamos a poner primero nuestra tapita, ¿cierto?, para evitar que ingrese tanto oxígeno. Va a ingresar, pero no tanto. Como les digo, en los procesos de polimerización, en particular en este, que es de radicalario, un proceso radicalario, iniciación radicalaria, requiere de la eliminación del oxígeno, ¿sí? Acá tenemos el baño, estamos a 79 y sigue subiendo. Vamos a ponerlo acá. Me gusta más ponerlo acá, allí, es más seguro, con su tapita correspondiente, ¿cierto? Y esperamos ahora, una vez que llega la temperatura a 90 grados Celsius, ¿cierto?, esperamos durante 1 hora, ¿de acuerdo? Esta parte del laboratorio es lenta porque, claro, hay que esperar 1 hora, pero mientras tanto pueden estar haciendo otro tipo de cosas, o el informe de salida, o estudiando para el test de salida. Bien, dejémoslo acá durante 1 hora, una vez que llegue a los 90, o sea, va a estar un poquito más de 1 hora. Y luego continuamos. Bien. ¿Qué cuidados hay que tener acá? Bueno, generalmente la presión aumenta mucho en el tolueno y a veces esta tapa se comienza a mover o se sale. Hay que ponerla nuevamente, hay que ingresarla nuevamente. Pero más que nada es eso, ¿sí? Nunca descuidar el baño, siempre estar pendiente de lo que pasa en el baño termostatizado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trabajar en otra cosa por mientras. Bien, ya ha pasado ya la hora de reacción. El termostato el baño está a 92.3, no lo quise llevar a 99, pero está bien. De hecho le hemos dado más de 1 hora y media. Vamos a ver cómo está. No se observa ningún cambio, ¿cierto? Es un líquido
muy parecido al que comenzamos, al que teníamos en un comienzo. Vamos a apagar nuestro baño termostatizado, ¿sí? Una de las cosas que hay que tener cuidado cuando se utilicen los baños termostatizados es, es mantener el volumen de agua en el interior. Si se dan cuenta, llenamos, ¿cierto?, hasta un cierto nivel, pero a medida que pasa el tiempo, obviamente el agua se evapora, el nivel baja y se pierde el contacto entre el tubo, ¿cierto?, y el reactor. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es esperar un rato a que se enfríe, ¿cierto? Porque la guía dice, esperemos que se enfríe, ¿cierto?, el sistema. Y vamos a acelerarlo un poco. Vamos a ver si le vamos a poner agua por afuera, ¿sí? Vamos a acelerar el enfriamiento. Vamos a enfriar el sistema, ¿cierto?, con agua. Si se fijan, el tubo ya comenzó, ya no está tan transparente como antes, ¿sí? Se ve que está un poco más turbio, ¿sí? ¿Se observa? Vamos a continuar agitando esto, ¿ven? Cada vez está un poco más turbio. Eso es porque se está haciendo un poco insoluble, ¿cierto?, el polímero que está en el interior. Al enfriar el tolueno, ya está el sistema frío. Y lo vamos a llevar, ven que ya está turbio, y lo vamos a llevar a filtrar. En realidad, antes de filtrar lo vamos a precipitar. A continuación, lo que haremos es tomar el tubo, ¿cierto?, secarlo porque tiene un poco de agua, ¿sí?, por fuera, y lo vamos a agregar a un vaso con metanol. Si se dan cuenta, miren, se ve un sólido blanco que apareció. Vamos a agregar más, ¿ven? Lo que está pasando, estamos precipitando, ¿cierto? Estamos cambiando de solvente, el polímero que se formó, que es de color blanco, ¿cierto? Y vamos a revolverlo, vamos a revolver esto, ¿sí?, para lavar muy bien el polímero, ¿sí? Esperamos que se aglomere. Es probable que se comience a aparecer un sólido en alguna parte, que se aglomere. Miren, ya la espátula tiene un sólido blanco, que por ahora está muy blando, miren cómo fluye. Porque recordemos que aún hay solvente en el interior, todavía tenemos tolueno, ¿cierto? Una mezcla tolueno-metanol. Tenemos todavía solvente, ¿cierto? Y vamos a comenzar a revolver. Esto generalmente se hace en sistema abierto, ¿cierto? Tenemos los extractores prendidos y para evitar los vapores, ¿sí? Bien, ahí vemos el sólido que se está formando. Si se dan cuenta, aún está fluido, ¿sí? Vamos a seguir agitando. Bien. Bien. Una vez que ya tenemos nuestro polímero precipitado, se observa acá, ¿sí? Se ve un sólido ahí, ¿sí? Esto fue con el segundo lavado. El primer lavado fue hecho con metanol, ¿cierto? En el cual, si ustedes observan, aún conserva un poco de polímero, está turbia esta solución, ¿cierto? Luego, por decantación, se separó el sólido y obtuvo un segundo sólido. Este sólido, nuevamente lo molí, ¿cierto? Lo seguimos viendo con nuestra varilla, ¿cierto?, hasta eliminar la mayor cantidad de tolueno posible de solvente, y ya se obtuvo un sólido de color blanco que se observa, ¿sí? Esto es con metanol. Lo que vamos a hacer ahora a continuación entonces es filtrar ese sólido, ¿cierto?, y eliminar el solvente que está en exceso. Para ello vamos a utilizar un sistema de filtración al vacío, en donde utilizamos un embudo, un Bigner, ¿cierto?, como este que está acá. Si se dan cuenta, es un embudo de porcelana.
montado en un Kitasato. El Kitasato es este matraz, ¿cierto? Que se parece al Erlenmeyer, pero tiene una salida lateral, ¿sí? Esta salida lateral está conectada a un sistema de vacío. Este sistema siempre debemos montarlo en un soporte, ¿cierto? Con nuestras pinzas y nueces para evitar que se mueva este sistema de filtración y contaminar o correr peligro de quebrarse el sistema, ¿de acuerdo? Este sistema entonces al vacío está conectado en este caso a una bomba de vacío. Existen diferentes tipos de bombas de vacío. Existen bombas donde yo puedo regular la cantidad de vacío que puedo hacer en el sistema digitalmente. Tenemos que funciona con cuatro sistemas de vacío, ¿cierto? En línea. Y tenemos también sistemas de filtración al vacío con agua. Son más antiguos y esos requerían de una gran cantidad de agua cuando funcionaban, por lo tanto hemos optado por este sistema que es más ecológico, digamos, ¿de acuerdo? Este sistema se enchufa al sistema eléctrico y se prende desde acá, ¿cierto? Podemos observar que la bomba está funcionando, genera vacío, el vacío se transmite a través de esta manguera, ¿cierto? Llega al Kitasato y del Kitasato al sistema de filtro, ¿de acuerdo? Vamos a apagar un poco la bomba para poder seguir conversando. Bien, en cuanto al papel filtro, tenemos diferentes tipos de papel filtro. Tenemos, por ejemplo, marca Advantech, que tiene ahí varias indicaciones, por ejemplo, el tamaño, la cantidad, el lote, ¿cierto? Y hay una indicación muy interesante que dice ahí número 5, ¿de acuerdo? Existen diferentes calidades de papel, ¿sí? En este caso es el número 5. ¿Sí? Existe el número 1, el 2, el 3, etc. Cada fabricante define su escala de porosidad. Ese número está asociado a la porosidad del papel. Mientras más pequeño es el número, la porosidad es mayor. ¿De acuerdo? Mientras más grande es el número, la porosidad es menor. En este caso, otro tipo de papel, ¿sí? Este papel es de origen alemán, el anterior es de origen japonés. Y el grado, si podemos ver acá, el grado es 393, ¿de acuerdo? Que es mucho más, tiene una porosidad mucho más, recordemos que el número mayor, porosidad menor, ¿cierto? Tenemos los tamaños, 90 centímetros, ¿cierto? El gramaje y la cantidad que viene en cada caja. En este caso vamos a utilizar que es de 90 centímetros, ¿cierto? Si nos podemos acercar acá al embudo, podemos ver que cae muy bien este papel ahí en el centro, ¿cierto? ¿Qué cosa tenemos que evitar? Que este papel quede pegado a las paredes, ¿sí? Tenemos que dejarlo en el centro, ¿de acuerdo? Que no quede pegado a las paredes. Porque generalmente cuando queda pegado a la pared se levanta, ¿sí? Y el filtrado puede pasar hacia abajo. La idea es dejarlo en el centro, ¿cierto? Que no se mueva, ¿sí? Para fijar este papel ahí y que no se esté moviendo, lo que hacemos sencillamente es fijarlo con el dedo, ¿cierto? Prender nuestra bomba de vacío y el papel ya quedó en el centro. No se va a mover más ese papel, porque se está haciendo vacío. Vamos a proceder a filtrar. Tenemos nuestro sólido, ¿cierto? Vamos a utilizar para eso la baqueta, para guiar nuestro sólido, el líquido que queremos filtrar. Si se fijan abajo, en el Kitasato, podemos ver que pasa el líquido incoloro, ¿cierto? Para arrastrar el sólido que nos queda en el vaso, se utiliza un poco más del solvente, en este caso metanol, ¿cierto? Para terminar de lavar y arrastrar el sólido. De esta forma termino, ¿cierto?, de arrastrar la mayor cantidad posible de sólido y finalizo. Si se dan cuenta, ya se observa un sólido en el interior, ¿sí? Y vamos a proceder a hacer un lavado del sólido. O sea, esto quiere decir que voy a agregar un poco más de solvente, en este caso metanol, para terminar de arrastrar agua que pueda haber quedado en el sistema, ¿cierto? O solvente con tolueno. Ahí está el filtrado, ya está listo. Esperamos un minuto, 2 minutos, ¿cierto? Para que termine de hacerse el vacío. Podemos observar que aquí abajo ya no está pasando el líquido, está en muy pocas gotas. Y luego de esto, ya cuando termine cuando pase el tiempo, ya los 2 minutos, ¿sí? Lo que debemos hacer es
separar, antes de apagar la bomba, primero separar esta manguera de acá, ¿sí? Vamos a sacarla y luego vamos a apagar la bomba. A continuación vamos a desmontar este sistema así de esa forma, a ver si se ve ahí, miren, ya se ve un sólido que se está moviendo, ahí está, miren. Y ese sólido lo podemos poner o en un vidrio reloj o encima de un papel filtro, ¿de acuerdo? En este caso lo vamos a poner directamente en el vidrio reloj. ¿Sí? Bien. Podemos sacar el papel filtro, con mucho cuidado, ¿cierto? Ponerlo sobre otro vidrio reloj o sobre otro papel filtro. Mover eso de ahí. Y si nos damos cuenta, en el papel filtro quedó gran parte del sólido allí. ¿Se nota? Tenemos que retirarlo también, porque esto va a ser parte del rendimiento. Cuando calculemos el rendimiento de la reacción de polimerización, necesitamos contabilizar ese sólido. Para eso generalmente usamos la espátula y arrastramos el sólido que queda en la superficie. ¿Sí? Excelente. La idea es no perder el producto para calcular, hacer un buen cálculo del rendimiento. Tenemos que tener cuidado con no raspar con fuerza el papel, porque lo que estamos haciendo, si lo hacemos, es desarmar el papel y estamos agregando fibra de celulosa. Y no es la idea. Luego de esto, ya tenemos acá, podemos observar nuestro sólido, ¿cierto? Y podemos llevarlo, por ejemplo, a la estufa, a secarlo, ¿sí? Durante unos minutos, a 60 grados Celsius, un poco menos, ¿cierto? Para terminar de secar la muestra en la estufa. Esa parte la vamos a saltar porque no queremos alargar tanto el video. Y acá ya podemos observar nuestro polímero en polvo, ¿de acuerdo? Poliestireno. Bien. Bien, acá tenemos la masa del poliestireno, ¿cierto? Que sintetizamos, ahí está, 1.45 gramos. Eso es lo que obtuvimos a partir de 5 ml del monómero. Bien, ya que tenemos nuestro poliestireno preparado, ¿cierto? Acá está en polvo, ¿sí? Bastante ya más seco que cuando lo filtramos, ¿cierto? Ya lo dejamos un tiempo que se secara, ¿cierto? Vamos a hacer algunos ensayos de solubilidad para, para ver si realmente este poliestireno es o no soluble en acetona. En el primer práctico que se hizo en este laboratorio, se probó la solubilidad justamente de estireno en acetona y dijimos que sí era parcialmente soluble, ¿sí? Así que ahora esperemos que esta muestra que está ahí en polvo, ¿cierto?, sea por lo menos soluble en acetona, ¿sí? Luego haremos un segundo ensayo en donde mediremos el punto de fusión de este poliestireno, ¿sí? Pero por ahora veamos el ensayo de solubilidad. Para eso vamos a utilizar entonces acetona, ¿cierto? Acá tenemos un poco de acetona y vamos a mezclar, ¿cierto?, un poco de esta acetona, unos ml de esta acetona, con nuestro poliestireno, ¿sí? Y lo vamos ahora a agitar. ¿Sí? Y podemos ver que sí es soluble, de hecho se puso como turbio, ¿cierto? Hay una turbiedad, ¿sí? Y podemos ver que el sólido ya no está en el fondo, ¿sí? Por lo tanto, es soluble, es una indicación de que sí, lo que preparamos es poliestireno. Necesitamos mucho más análisis, por ejemplo, una espectroscopía infrarroja para confirmar la estructura, pero vamos a medir ahora una segunda parte del análisis que vamos a hacer es determinación de punto de fusión de esta muestra, ¿sí? Excelente. Eso. Bien, esta parte del laboratorio vamos a hacer la caracterización del poliestireno y para eso vamos a medir el punto de fusión del poliestireno. El punto de fusión del poliestireno está cerca de los 220 o algo por ahí. Depende, obviamente ustedes saben que depende del poliestireno. En este caso vamos a observarlo, tenemos una muestra problema, que es la que nosotros sacamos, que está acá, ¿cierto? Yo lo que hice fue ponerlo en el interior de este capilar, ¿sí? Ahí se ve esa cosa blanca que está ahí, ¿cierto? Ahí está, ¿sí? Ahí puse la muestra problema.
y la vamos a medir y la vamos a comparar con una muestra patrón de poliestireno, ¿cierto? Ahí está. Se ve un poquito blanco. Excelente. Ahí está. ¿Sí? Lo vamos a comparar. Entonces, vamos a poner aquí a la derecha. Si se fijan, ya estoy calentando el sistema. Va en 120 y algo, ¿cierto? Debemos llegar a cerca de 200. Vamos a poner las muestras a la derecha. Vamos a poner la muestra problema, que es esta que está acá, ¿cierto? Esa. Y a la izquierda vamos a poner el patrón. ¿Sí? Y vamos a estar observando los puntos de fusión de estas muestras. Vamos a enfocar en la temperatura mientras tanto y yo voy a estar observando acá cuando comience el proceso de fusión. ¿De acuerdo? Vamos en 130, como les digo. Esperemos llegar a cerca de los 200. ¿De acuerdo? Ese es el valor referencial, pero no sabemos si realmente este polímero funde a esa temperatura o no. Para eso estamos haciendo este práctico. ¿De acuerdo? En general, todos los compuestos que tienen alguna contaminación en el interior, ya sea por solventes, por monómeros que quedaron ocluidos dentro, por el iniciador que quedó dentro, o lo que sea, ¿cierto? Presentan puntos de fusión más bajos que los 200, que es lo que se informa en literatura. Y de esa forma uno puede saber si el compuesto tiene una pureza mayor o está contaminado con algún otro residuo. Aún no vemos punto de fusión y estamos a la temperatura de 140 y algo, 143 aún, y no se observa ni del patrón ni del polímero se observa fusión. Tengamos paciencia, yo lo puse a 260, ¿cierto? Porque por literatura sabemos que está sobre 200, cercano a los 200, el punto de fusión del poliestireno. Aún no se observa nada. Los voy a mover, miren, ahí están los sólidos. De hecho se ven algunas gotitas por ahí, ¿sí? Ahí arribita, pero aún no se funde el material. Se ve todavía, no está transparente, está todavía opaco, blanco. Y continuamos calentando. Miremos la temperatura. 154 y sigue aumentando. Yo les voy a avisar cuando lleguemos a la temperatura de fusión y les voy a informar el rango de temperatura en el cual se funde. ¿De acuerdo? Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche midiendo el punto de fusión. Recordemos que este es el poliestireno, ¿cierto? Este que está aquí. Es el poliestireno que nosotros preparamos, ¿cierto? Hace un ratito. Y el cual lo pasamos por la estufa, lo secamos. Y ahora lo estamos caracterizando. Una de las formas de caracterizar es solubilidad. Hicimos ya el ensayo de solubilidad en acetona y si era soluble. Y ahora un segundo ensayo o caracterización de este material es el punto de fusión. Sería interesante tener un equipo de infrarrojos para determinar el espectro de infrarrojo, el patrón de infrarrojo del poliestireno y poder compararlo con el de literatura y así saber exactamente que lo que preparamos es poliestireno. De hecho, así se hace en las empresas como control de calidad. Se toma la muestra, se le hace un infrarrojo, que es un análisis muy rápido, segundos. Se obtiene un patrón, unas señales, ¿cierto? Patrón, como los que vieron en química orgánica. No estoy seguro si lo vieron en química orgánica, pero ahí deberían haber visto infrarrojo. Y eso se compara con literatura, con el poliestireno que tenemos en literatura, se superponen y podemos ver si son similares o no. ¿Ya? De esa forma podemos confirmar si es poliestireno o obtuvimos cualquier otra cosa menos poliestireno. ¿Aún no funde el material? Estamos en 170 y algo, ¿no? Ya está tomando una transparencia nuestra muestra, pero no así el patrón. Eso quiere decir que nuestra muestra está un poquito más contaminada que el patrón, ¿ya? Pero aún no está transparente. Ya terminó de fundir, 178 grados, comenzó el proceso de fusión, 178. Y esperemos que termine pronto. La 78 y aún sigue fundiendo. Nuestra muestra de problema, estamos hablando de la muestra de problema, la de la derecha. 178.
El patrón todavía no funde. Ya terminó de fundir nuestra muestra 186, ¿de acuerdo? 178 a 186 fue el rango de temperatura y el patrón todavía no funde, pero ya va a fundir. Ya comenzó a fundir el patrón. Esperemos un poco. Vamos en 190. Sí. Bien, ya podemos, el 190, 192 fue el punto de fusión del patrón. Vamos a hacer un enfoque al interior. Vamos a ver que están las dos muestras transparentes. Ahí está, se ven. Aquí está nuestra muestra problema. Ven que está, está todo transparente, ya no está opaco, blanco. Y el patrón también está transparente, ¿sí? Eso quiere decir, es indicativo de que las muestras fundieron, ¿sí? Tienes que anotar las temperaturas de fusión, ¿cierto? De nuestra muestra problema y del patrón. Bien, con eso ya tenemos mejor caracterizado, ¿cierto? Ahí nuestro poliestireno. Y damos con eso, con esta medición, damos por terminado el laboratorio, ¿sí? Al final de este video les voy a buscar en literatura el espectro infrarrojo con el cual se caracterizan en la industria, ¿cierto? Y lo vamos a poner, se los voy a mostrar para que lo comparemos, ¿cierto? Y ver cuál es el criterio que se utiliza para caracterizar finalmente de forma rápida un polímero que se sintetiza en un laboratorio. Gracias, chiquillos, espero que les guste.